Bueno, en el tema que vamos a ver esta semana y la siguiente, el tema se llama movimiento armónico simple. Recuerden que los ejercicios y las actividades que se proponen en esta guía se deben presentar el día 12, máximo hasta las 10 de la noche. El 12 es este viernes que viene, el que le sigue. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces para empezar a hablar de movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento muy sencillo, ¿cierto? Que es un movimiento que es oscilatorio y de vaivén, ¿cierto? Y repetitivo, ¿sí? Entonces, para entenderlo mejor, nos venimos para acá, espere, borro esto. Listo. Para entender este tipo de movimiento, van a ver la siguiente animación y es que hay una partícula, en el movimiento armónico simple, hay una partícula que se mueve, miren que se mueve de forma repetitiva, ¿cierto? Y oscilatoria, es decir, de un ir y venir. Y repetitiva porque siempre va de un punto, se devuelve al otro y vuelve y se devuelve al siguiente. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en estos tres movimientos que aparecen allí, ¿sí? En el primero, este péndulo tiene dos movimientos, ¿cierto? Uno hacia la derecha y después uno hacia la izquierda y vuelven y se repiten. ¿Listo? Ese es el movimiento armónico simple, es un tipo de movimiento muy sencillo que es de un vaivén repetitivo, ¿cierto? O oscilatorio, ¿ok? Listo. En el siguiente ejemplo que aparece aquí es una esfera, nada, lo que sea eso, que se encuentra en un plato hondo, ¿cierto? Y totalmente es una semiesfera, ese plato entre comillas, ¿sí? Y si se dan cuenta, la persona lo que hace es dejar caer esa esfera y esa esfera se va a mover en forma de vaivén, ¿no? Va a ir y venir, va a ir y venir. Pero miren que en los tres casos, lo mismo acá con este resorte, ¿no? Este resorte lo que hacen es estirarlo hacia abajo y después lo sueltan. Al soltarlo, él empieza a oscilar de esta manera, cierto movimiento repetitivo de arriba hacia abajo. Estos son de izquierda a derecha. ¿Listo? Eso es un movimiento armónico simple. Pero para el movimiento armónico simple hay que entender varias definiciones, de hecho, bastantes definiciones son. Y la primera por la que vamos a empezar es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Y cada una de estas definiciones son claves para entender los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, el punto de equilibrio no es otra cosa sino el lugar donde esa partícula entraría y llegaría al reposo, ¿cierto? Es decir, es como el intermedio. Exactamente. Muy bien, Samuel. Lo dijo de la mejor forma y más sencilla posible. ¿Listo? Pero entonces ahora se lo digo de la forma compleja, ¿sí? Técnicamente, la posición de equilibrio es esa posición en la cual el objeto tendería a llegar al reposo cuando pasa muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el péndulo, ese péndulo se está moviendo izquierda a derecha, pero cuando pasa el tiempo, ¿sí? Y con la fricción del aire, ese péndulo va a perder la energía o la fuerza que tiene, ¿sí? Y cada vez se va a mover más lento hasta llegar a un momento en el que va a quedar totalmente, totalmente vertical, ¿cierto? O sea, la posición de equilibrio de ese péndulo más o menos sería ahí, aunque ahí está un poquito, un toque torcido, pero cuando quede totalmente vertical, ahí se le llama que es el punto de equilibrio. Lo mismo en este caso, ¿sí? Esa esfera va a quedar de punto de equilibrio justo ahí, ¿sí? Cuando se encuentra totalmente en el fondo, va a llegar a un punto en el que esa esfera se va a quedar sin energía y por lo tanto no va a poder seguirse moviendo y va a quedar justo en ese punto. Ese va a ser el punto de equilibrio y lo mismo sucede con este bloque y este resorte. Si dejamos ese bloque y ese resorte quieto sin tocarlo ni nada, él normalmente se encuentra en
¿cierto? Pero si alguien llega y estira hacia abajo o incluso lo sube, lo comprime, ¿cierto? Lo comprime y lo deja y lo suelta, pues ese bloque va a empezar a oscilar, nuevamente pasa lo mismo, eso no va a llegar hasta el infinito, sino que va a llegar a un punto que se queda sin energía y él se va a quedar quieto, ¿listo? Entonces, ahí en esos puntos donde se queda quieto es el punto de equilibrio. Y resumiéndolo en la forma más sencilla, es justo en la mitad, ¿cierto? Es justo en la mitad de donde se ven hasta los puntos máximos donde se ven esos objetos. Entonces, ¿cómo así? Entonces, si se dan cuenta, ese péndulo, miren, el punto máximo hacia donde llega el péndulo hacia la izquierda es este, ¿cierto? Y el punto máximo hacia donde llega el péndulo a la derecha, más o menos es por acá, ¿cierto? Y justo en toda la mitad, entre esos dos puntos máximos hacia la izquierda y hacia la derecha, justo en la mitad, como dijo Ebrard, no me dio la mitad, pero es por el pulso. Listo, justo en la mitad, ahí va a ser la posición de equilibrio y lo vamos a denotar siempre con las letras P y E. Listo, no hay pierde. P de posición y E de equilibrio. Lo mismo aquí, este objeto va a llegar ese a su punto máximo a la izquierda y aquí al punto máximo a la derecha va a ser más o menos ahí, ¿cierto? Esperen que eso quedó más torcido que mi cara. Entonces, más o menos, ¿sí? Y justo en la mitad, entonces aparece el punto de equilibrio. Y lo mismo sucede acá con el resorte. El resorte va a llegar a un punto máximo donde se va a comprimir, ¿cierto? Y va a llegar a un punto máximo donde se va a extender, ¿cierto? O a dilatar o a expandir, ¿sí? Y justo en la mitad estaría el punto de equilibrio. ¿Listo? Eso es el punto de equilibrio y ese es el primer término que debemos entender, ¿ok? El siguiente término que vamos a entender va a ser el de amplitud. Vamos a mirar qué es la amplitud, pero para eso entonces vamos a usar este dibujo que tenemos acá. Entonces, miren, esta partícula de aquí, ¿sí? Esa esfera, si ustedes se dan cuenta, esa esfera está agarrada de forma horizontal, no está como esta de aquí de forma vertical, sino que está de forma vertical. Y lo mismo, alguien, digamos, la estira, como se ve en este dibujo, miren, alguien esa esfera la va a estirar y ese dibujo se va a mover, ¿cierto? Entre un punto máximo y un punto mínimo, ¿sí? Listo. Entonces, eso mismo va a pasar con esta esfera. Entonces, miren, aquí va a ser el punto máximo al cual va a llegar esa esfera, ¿cierto? Y ese punto máximo se va a llamar amplitud máxima positiva, ¿cierto? Ahí, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque si nosotros hacemos ¿cómo es que se llama esto? Una recta numérica, ¿cierto? Si hacemos una recta numérica, recuerden, voy a dibujarla acá, recuerden que las rectas numéricas, el medio es la mitad es 0 y hacia la derecha son números positivos, ¿cierto? Hasta el infinito, y hacia la izquierda son números negativos, ¿cierto? Hasta el infinito, ¿sí o no? Hasta más infinito y acá hasta menos infinito. Eso es una línea recta. Nosotros hacemos lo mismo, una línea recta debajo de este dibujo, ¿cierto? Vemos que acá va a llegar a un punto en esa recta numérica, que vamos a asumir que sea, no sé, 2, por ejemplo, 2 metros, ¿sí? Digamos que entre el punto, este es el punto de equilibrio, ¿cierto? Y esa bola va esa esfera va a llegar a un punto máximo de 2 metros hacia la derecha, pero también va a llegar a un punto máximo de 2 metros hacia la izquierda, ¿sí? 2 metros
hacia la izquierda. Pero en la recta numérica esto es menos 2 metros, ¿cierto? Y se cuenta que el punto de equilibrio, voy a dibujarlo acá de otro color, el punto de equilibrio es el 0 en la recta numérica, entonces eso siempre tienen que tenerlo en cuenta, que el punto de equilibrio siempre es 0, por eso acá dice A igual a 0. Y acá dice máxima y acá dice A mínima, ¿sí? ¿Qué es eso de A? A es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La misma palabra lo dice, como lo amplio, ¿cierto? En otras palabras, la amplitud es la distancia que hay desde el punto de equilibrio, ojo, desde el punto de equilibrio, no desde otro punto, desde el punto de equilibrio hasta los puntos máximos que hay tanto a la derecha como hasta la izquierda. Entonces, miren, la amplitud, ¿qué es? Es decir, que entre el punto de equilibrio a la amplitud máxima hay 2 metros, ¿cierto? Lo mismo del lado izquierdo, ¿cuánto hay? 2 metros, ¿cierto? Miren que de ambos lados, tanto el punto de equilibrio hacia la derecha hay 2 metros y tanto el punto de equilibrio hacia la derecha, hacia la izquierda, hay también 2 metros. Que si ubicamos eso en la recta numérica, me da menos 2, 2 positivo, perdón, y 2 negativo. ¿Listo? Pero acá son distancias, es como aquí yo hubiese cogido una regla, ¿cierto? Y lo hubiese medido, ¿sí? Y obviamente la regla no me va a botar números positivos, por eso este 2 no lo pongo negativo, pero aquí en la recta numérica ese 2 sí lo pongo negativo, ¿ok? Espero que me entiendan eso, ¿listo? Entonces, dense cuenta que esa esfera, ¿sí? Esa esfera se va a mover entre esos dos puntos, ¿sí? Entre el punto máximo y el punto mínimo, entre el punto máximo y el punto mínimo. Y siempre la amplitud hacia la derecha es exactamente igual de la izquierda. Es decir, ustedes nunca van a encontrar un caso, jamás en la vida van a encontrar, por ejemplo, un caso, voy a hacer ese mismo dibujo, pero por aquí, ¿cierto? Donde esté desfasado y donde, por ejemplo, acá sea 2 metros y de este lado sea 3 metros, ¿cierto? Eso jamás, nunca va a ocurrir. El punto de equilibrio siempre queda exactamente en la mitad, y si exactamente en la mitad quiere decir del lado izquierdo, que del lado izquierdo hay lo mismo que del lado derecho. ¿Listo? Entonces, la amplitud es clave entenderla de esa forma. Acá lo podemos ver mejor. Entonces, miren, hay una amplitud positiva, ¿cierto? Una amplitud positiva y hay una amplitud que es negativa, ¿sí o no? Y el punto de equilibrio es el punto 0. Y vamos a asumir que acá también hay una recta numérica, que este es el punto 1 y este es el punto menos 1, ¿sí? Es decir, que acá hay 1 metro de distancia y acá hay 1 metro de distancia a ambos lados, ¿no? ¿Listo? Claro, espero que vaya quedando más o menos claro. Si no va quedando claro, en el transcurso de la clase se van a ir dando cuenta de cómo es la vaina, ¿no? Entonces, recuerden, la amplitud es lo que recorre el objeto a partir del punto de equilibrio. ¿Por qué se los digo? Porque cuando vayamos a hacer ejercicios, el que no asistió a esta clase, ¿sí? Y llega la otra perdido, va a pensar que la amplitud es la suma de estos dos, es decir, lo que hay entre menos A y A. O sea, no falta el que de pronto diga que la amplitud aquí es 2, ¿sí? Porque dirá, esa persona dirá, no, pues 1 más 1, pues da 2, ¿cierto? O aquí, por ejemplo, no falta el que diga, no, pues acá la amplitud es 4, porque 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero creo que ya queda claro de que la amplitud, ¿sí? No es otra cosa, sino la distancia que recorre este objeto contando a partir del punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Soy repetitivo en esto porque les pasa. En serio que pasa. ¿Listo? Que se confunde la amplitud con toda la longitud. ¿Listo? Bueno, entonces, o la otra que ustedes pueden hacer es entre menos A y A hay 2. Quiere decir que la amplitud es la mitad. La mitad de 2, pues es 1.
¿cierto? Sería otra forma de verlo de esa manera. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a mirar. Vamos a mirar lo siguiente. Vámonos acá a la guía, ¿cierto? Y vamos a mirar, bueno, en esta imagen, lo que, digamos, explico aquí normalmente es que esto es el mismo objeto, ¿no? No es que haya 4 objetos diferentes, es el mismo, digamos, que tomaron 4 fotos en momentos distintos, ¿sí? Este objeto aquí, cuando se encontraba en reposo, le tomaron foto, ¿sí? Y me da esta justo en el punto de equilibrio. Desde alguien llegó y lo estiró y lo llevó hasta el punto de amplitud máxima positiva, ¿cierto? Y después llegó y lo soltó, entonces al soltarlo llega y se contrae, el resorte se contrae y llega a este tercer momento, ¿sí? Y después cuando se termina de contraer ese resorte, pues él vuelve y se dilata o se expande, se expande. Dilatar no es la palabra correcta, es expandir. Entonces ese resorte se expande, ¿cierto? Y pasa otra vez por el punto de equilibrio. ¿Listo? Ok. Pero hay que entender de que este tema tiene estas ecuaciones, tiene 5 ecuaciones, ¿cierto? La de X, que es de posición, la de B, que es velocidad, la de aceleración, la de A, que es de aceleración, esta de que parece una W, pero en realidad es una letra griega que se llama omega, ¿cierto? La letra griega omega, la minúscula, porque la mayúscula es, que estoy seguro que ustedes ya la han visto, sobre todo cuando uno ve el tema de electricidad, la letra omega mayúscula, que es más o menos una así, ¿no? Listo, en fin, solo quería decirles eso. Entonces, volvemos acá, es una letra griega, pero si ustedes quieren lo llaman W, a mí me da igual, pero en realidad su nombre es frecuencia angular. Esto se llama frecuencia angular, pero tranquilos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Son 5 porque en realidad son estas 3 y estas 2, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas 2? Pues estas 2 son estas mismas, solo que acá despejamos la T mayúscula, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, la T está aquí, ¿cierto? En la parte de abajo. Lo que hicimos fue pasarla arriba y después W pasarla abajo, ¿cierto? Voy a hacer rápidamente el despeje de esa fórmula para que ustedes se den cuenta que de ahí es donde nacen las otras 2 fórmulas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a despejar la letra T, ¿cierto? Como quiero despejar T, entonces no me sirve tenerla ahí abajo. Me la llevo para arriba, pero como está dividiendo ahí, me la paso para el otro lado a multiplicar, ¿cierto? Y ahí queda multiplicando a la frecuencia angular, es decir, esa W que aparece ahí, o a omega, como quieran llamarlo. ¿Listo? Pero ahora, como yo quiero despejarte, no me sirve tener ese W ahí estorboso, ¿cierto? Entonces, como está multiplicando a la T, miren que está multiplicando a la T, es el periodo, entonces está multiplicando, pasa a dividir, ¿listo? Y queda de esta forma, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, miren que es la misma ecuación, T igual a 2pi sobre W. Miren, T igual a 2pi sobre W. Miren que estas 2 nacen de estas otras 2, por eso son 5 ecuaciones, solo que acá digamos que yo ya le facilité el trabajo, entre comillas, de presentar, de despejarle el periodo, ¿listo? Y lo mismo acá, f de frecuencia, frecuencia es igual a 1 sobre periodo, y lo que hicimos acá es despejar el periodo, ¿listo? El periodo me da igual a 1 sobre la frecuencia. Ya vamos a hablar de cada uno de esos términos, ¿listo? Entonces, veamos y analicemos la primera ecuación, esta de aquí. ¿Listo? Para eso necesito esta diapositiva. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Ah, bueno, y se me olvidaba acá decirle, ¿no? Entonces, acá nosotros le llamábamos amplitud máxima y amplitud mínima, pero ahora, en realidad, hay una amplitud máxima positiva, es decir, la amplitud hacia la derecha, miren, esta línea de la derecha, o aquí lo vemos